Si Dios existe, ¿por qué existe el mal? ¿Por qué a las personas buenas les pasan cosas malas? ¿Alguna vez te has preguntado eso? En la lección de esta semana repasaremos ese problema, el problema del mal. Bienvenido, querido amigo, a un nuevo episodio de este podcast Enlace J. Bienvenidos amigos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a un episodio más de nuestro podcast Enlace J. ¿Cómo estás, Samir? ¿Qué tal? Muy feliz porque otra semana más, otra lección más. Y en lo particular, el personaje que vamos a hablar es uno de mis favoritos, del cual profundizaremos más adelante. Pero Jocelyn, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Cecia, Samir? Me siento bien, muy contenta de estar aquí y de poder estudiar la palabra de Dios con todos. Muy bien, entonces comencemos hablando sobre el problema fundamental de este mundo que yo creo que todos hemos sentido alguna vez, el dolor. El sufrimiento a veces es como un punto de partida para que todos tengamos preguntas de por qué Dios, teniendo tanto poder, no hace nada para de repente eliminar el dolor que existe en ese mundo. ¿Qué opinan? Pero como esta es una pregunta muy debatiente, ¿no? A veces nos lo usan a nosotros los cristianos como ¿por qué Dios permite eso, no? Y un ejemplo claro es el de Elie Wiesel, el cual escribe El juicio divino de Dios, el cual trata sobre tres rabinos que le culpan a Dios por el hecho de permitir que puedan sufrir sus hijos, ¿no? O sea, tú teniendo todo el poder, ¿cómo permites que tus hijos sufran, no? Este es uno de los puntos claves del cual se toman para que nosotros los cristianos nos puedan debatir. Nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Por qué si Dios es bueno permite que exista tanta maldad en este mundo? Si nos ponemos a pensar, existen muchas enfermedades, gente que sufre de diferentes situaciones, pobreza, enfermedades, vemos noticias todos los días y de repente muchos de nosotros nos hemos preguntado, ¿por qué Dios, si tiene tanto poder, por qué no detiene esto? ¿Por qué no limpia esto? Y muchas veces nuestra fe es la que se ve a prueba de fuego, porque a veces estas situaciones nos ponen en duda de la perfección y del poder de Dios. Así es, y de hecho, al comienzo de este mundo no existía este mal. En el origen del mundo, en el Edén, en Génesis, en la creación, se nos presenta el plan original de Dios para la vida humana. Y imaginemos que es como una casa, ¿no? Nuestra casa. La dejamos limpia, todo reluciente, lavamos los platos, la ropa, todo, y nos vamos y cuando regresamos, toda la casa está un desastre. Y es así igual cuando el mundo, de un momento para otro, después de que Dios lo creó, se volvió a como es ahora. Entonces todos ahora nos hacemos la pregunta de qué es lo que sucedió. Pero como nos dice Cecia, el plan inicial de Dios no fue que todos estemos conviviendo en maldad, ¿no? El plan inicial fue el Edén. El Edén fue todo perfecto, había frutos, vida y todo. No había mal ahí, ¿no? Pero si nos ponemos en el ejemplo de un padre, imagina que tu padre te da un juguete y este juguete tú se lo entregas roto. ¿Fue culpa del padre o fue culpa nuestra? Entonces fue culpa nuestra permitir que el pecado entre a nosotros, ¿no? Que entre desde el Edén y así es porque el mundo está actual. Y bueno, vamos ahora a hablar de el personaje favorito que decía Samir. Creo que todos también hemos leído alguna vez la historia de Job. Es un personaje que sufrió mucho, pero que su historia va más allá de lo que nosotros como humanos de repente podemos ver. Eh, y esto también le pasó a Job, ¿no? Lo que le pasó a Job no solamente nosotros no lo pudimos ver ahora, sino que él también en ese momento no lo podía ver. Entonces, Jocelyn, cuéntanos un poco qué es lo que pasó con la historia de Job. Así es, la Biblia relata la historia de Job haciendo mención que este hombre era un hombre muy perfecto ante los ojos de Dios, era un hombre muy respetuoso, un hombre muy correcto y un hombre que amaba a Dios. Sin embargo, Satanás, quien desde un principio ha tratado de hacer quedar mal a Dios ante la humanidad y desde las huestes celestiales, Satanás pone a prueba la fe de Job, ¿no? Haciéndole pasar por diferentes tribulaciones, diferentes pruebas, en la que Job tenía que decidir solamente una cosa, si seguir sirviendo a Dios o simplemente dar un paso atrás
y de repente quejarse ante Dios, ¿no? Claro, esto empieza cuando Dios está en una reunión con los primeros padres de todos los mundos, y ahí es cuando entra Satanás, ¿no? Y Dios le dice, ¿de dónde vienes? Y Satanás, burlándose de él, le dice, vengo de visitar la tierra, como no dando a entender literalmente que él estaba en la tierra, sino que él estaba en la tierra haciendo lo suyo, ¿no? Poseyendo, manipulando. Y Dios le dice, ¿has visto a mi hijo Job? Él es recto, él es firme y no me falla, ¿no? Entonces Satanás, ¿de qué acusa a Job si Job ha sido justo? Lo acusa de interesado, de que él ha tenido todo, tiene hijos, tiene ganancias, tiene salud. Entonces, ¿qué le faltaría, no? Entonces ahí nos damos cuenta de que Satanás lo que le acusa a Job es el interés y Dios entonces cuando permite que Job viva estas pruebas. Así es, y de hecho ese interés del que mencionaba Satanás lo decía porque él creía que los humanos no eran capaces de amar genuinamente a Dios como para serle fiel, sino que lo hacían por algo más, en el caso de Job, el interés. Y es un poco triste, ¿no? Ver cómo Job, de tenerlo todo, de ser tan bendecido por Dios, se pasa a no tener nada, ni siquiera su propia familia, y esto nos muestra que este conflicto de la historia de Job no se trataba nada más de Job, ¿no? Sino de un conflicto que iba más allá, como lo presentaba la lección detrás del telón de la historia de Job, que era un conflicto entre Satanás y Dios, pero que al final creo yo que Job también fue bendecido, ¿verdad? Algo que mencionaba la lección también era que él luego de todo lo que pasó, recibió, doble de todo lo que anteriormente tenía. Ahora, también tenemos que considerar que uno de los propósitos de Satanás era argumentar ante Dios que Job seguía siéndole fiel por todas las bendiciones que recibía. Pero si le fueran quitado todo lo que él tenía, desde la salud hasta todas sus propiedades, ¿seguiría siendo fiel? ¿Seguiría sirviéndole a Dios? Ese fue el desafío que le dijo Satanás a Dios, ¿no? Y nosotros, tras el transcurso de la historia y mientras vamos estudiando, nos damos cuenta que Job inclusive dijo que él estaba dispuesto a morir, ¿no? Pero que él iba a seguir sirviendo al mismo Dios. Así es, él dijo: "Aunque el Señor me mate, yo, sigo confiando", ¿no? Y es algo que creo que nosotros también hoy en día podemos seguir teniendo presentes. Y bueno, aquí entramos entonces en el núcleo de esta lección, responder la respuesta de por qué el mal sigue existiendo. Samir. El conflicto de que hay entre Satanás y Dios que hubo desde el principio no es por fuerza, ¿no? Porque si bien nos relata la Biblia de que Dios es todopoderoso, que tiene el poder absoluto, ¿por qué simplemente no derrota a Satanás con su fuerza, no? Pero esto va también sobre el principio, sobre el carácter de Dios, del por qué no lo derrota con fuerza, ya que como Él quiere que nosotros lo obedezcamos a Él o le tengamos el amor que Él no tiene a nosotros, también quiere que veamos que Satanás también, como Satanás busca también la atención de nosotros. Entonces no es una lucha de fuerza, ¿no? Es una lucha de creencia, de verdad, de mentiras. Si nosotros creemos la verdad de Dios o creemos la mentira del enemigo. La Biblia describe a Satanás como el padre de la mentira, cuyo fin y el poder más amplio que tiene Satanás, el único poder que tiene, es de tratar de tergiversar el amor genuino que tiene Dios hacia nosotros, ¿no? Él trata, su habilidad mayor es esa, de engañar, de confundir a la humanidad, de que Dios realmente es un Dios bueno, es un Dios de amor, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre va a querer ser mayor que Dios. Ahora, tengamos en cuenta que Satanás, poder físico, no tiene como el que sí lo tiene Dios. Solamente su mayor habilidad es de tratar de engañarnos. Por eso mismo es que Dios no es que derrota a Satanás con su fuerza que él tiene, ¿no? Sino que él permite que Satanás nos pueda engañar, por así decirlo, para que nosotros sepamos realmente quién es él. Porque si no sería como yo derroto a Satanás, entonces tú tienes que creer solo en mí. Y eso ya vendría a ser como los otros dioses que hablamos en la lección pasada, ¿no? Que sería sobre obediencia fija, porque no tengo sobre qué más creer. Entonces no es un debate simplemente de fuerza, sino es un debate más de creencia, creencia más que todo. Así es, y como decía Jocelyn, la Biblia se refiere a Satanás de muchas maneras. Por ejemplo, en Apocalipsis 12:10 dice que es el acusador de nuestros hermanos.
También nos menciona que es el padre de la mentira en Juan 8:44, que es mentiroso, que es engañador en Apocalipsis 12:9 y también que es tentador. Eh, en Mateo 4:3 dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces, ¿dónde se resuelve finalmente este conflicto entre carácter, ¿no? De Dios y Satanás? Muy bien, hay un fragmento en la lección que me gustaría leerlo, donde menciona, ¿no? Y sumando al comentario de Samir, hace referencia a lo siguiente: el poder y la fuerza no pueden vencer a las mentiras, en especial si se trata de mentiras sobre el carácter de alguien. A las mentiras solo se las puede vencer con la verdad. Y ese era el trabajo de Dios. Eso era lo que estaba haciendo Dios, ¿no? Si bien Dios no es el autor del sufrimiento y Dios no quiere que lo veamos así, pero Dios trabaja a través de la verdad. Hace un momento Samir mencionó de que para Dios le hubiese sido muy fácil erradicar todo lo malo y lo eliminaba, porque Dios de que puede, sí lo hace, sí lo puede hacer. Pero el detalle es de que no podríamos experimentar nosotros, la humanidad, un amor genuino y un amor por voluntad propia, de poder amarlo a Él, de poder decidir por Él y sobre todo de poder darnos cuenta que quien tenía la verdad era Dios y no Satanás. Es por eso que Dios esperó el momento, ¿no? Manejó las cosas con mucha cautela, con mucha sabiduría, porque tarde o temprano la verdad iba a llegar a la humanidad y nos íbamos a dar cuenta de que el engañador, el mentiroso, el tramposo y el único que quería generar sufrimiento era Satanás, más no Dios. Aquí es cuando nosotros volvemos al inicio de la lección, el cual nos habla sobre el juicio de Dios, ¿no? El juicio de que tú eres culpable porque nuestros hermanos están sufriendo, tus hijos están sufriendo y tú no haces nada, ¿no? Y esto acaba cuando nosotros leemos y creemos realmente que Dios murió por nosotros en la cruz, diciendo la verdad al mundo, ¿no? Diciendo de que yo soy amor puro, yo me sacrifico por ti, siendo un Dios todopoderoso que si quiero derroto a quien sea, pero Él viene, sin embargo, acá a la tierra y muere por nosotros. Entonces, este es realmente lo que descifra todo, ¿no? Que Dios realmente es el bueno y no es el que permite que nosotros sigamos sufriendo. Así es, y el final de toda la historia, incluso la de Job, termina en la segunda venida, porque dice que ese es el momento donde Job se reunirá con sus seres queridos, con sus hijos que perdió por pasar todas las pruebas que Satanás le envió, pero también se dará cuenta de que su historia no era solamente sobre él, sino que se trataba más allá de un conflicto entre Satanás y Dios que ahora nos ayuda a nosotros a poder reflexionar en ese problema del mal y nos hace pensar también, como decía Samir, ¿no? Que la cruz, esa cruz silenció todas las acusaciones que todos tenían contra Dios, ¿no? De que no era bueno. Sin embargo, Dios nos mostró a través del sacrificio de Jesús su poder, su amor divino, su amor genuino, que él prefirió soportar ver la muerte de su hijo que ver a perdidos a sus hijos. Y a la luz del Calvario vemos también que el amor existe y que la ley de Dios es justa e inmutable, ¿no? Con bendiciones o sin bendiciones, como nosotros lo querramos ver, Dios siempre va a estar con nosotros. Dios no nos abandona y por más pruebas que pasemos, nuestra fe no debe vacilar. Em, es más, es aún ahí donde podemos sentir más de cerca que tenemos a un Dios poderoso, a un Dios misericordioso, y que cuando pasemos esa prueba, diremos, claro, diremos, valió la pena creer en el Dios en quien creemos. Aquí es cuando nosotros debemos elegir si seguir con las mentiras de Satanás o seguir a Dios, ¿no? Tomar el ejemplo de Job, que a pesar de que él perdió todo, él decidió seguir a Dios y Dios, como vemos, después lo recompensa de nuevo y le promete que él más adelante podrá ver de nuevo a sus hijos que él realmente perdió, ¿no? Entonces nosotros podemos escoger el camino de Job, que aunque pasen cosas malas en este mundo por el pecado, por las malas de Satanás, pues nosotros permitimos que Satanás nos gane a nosotros y ya
nos quedamos ahí en este mundo que se va a ser destruido o elegimos a Dios y realmente vamos con Él a pesar de todas las pruebas que nos vienen. Así es, queridos amigos, estamos llegando ya al final de este episodio, la lección número 4, y me gustaría preguntarles, como siempre, ¿cuál ha sido su parte favorita? Samir, ¿cuál ha sido tu parte favorita de la lección de esta semana? Como dije al principio, esta es una de mis historias favoritos porque el personaje es uno de mis favoritos, ¿no? Que es Job, porque el hecho de que él perdiera todo, perdiera a sus hijos, perdiera sus ganancias, todo, él decidió ir con Jesús. Y algo que se me queda marcado a mí y que no lo olvido, porque yo recuerdo que cuando lo leí esto es lo que me marcó y dije, Job es uno de mis personajes favoritos y así, es de que elige morir siguiendo a Jesús. Y eso es lo que a mí siempre me va a resaltar de Job. Bueno, a mí personalmente, Job me enseña a que no debo desesperar, a que debo seguir creyendo en que tengo un Dios poderoso y en lo mucho o en lo poco va a ser una gran bendición siempre seguir y seguir eligiendo a Dios. Muy bien, y para quedarnos con este mensaje, quiero leerles un pedacito que dice la lección, que podemos tener la certeza de que la derrota de Satanás está asegurada a pesar de nuestras luchas presentes. Muchas veces cuando vienen pruebas a nuestra vida, de repente no somos como Job y no pensamos en que vamos a morir a pesar de que nos pase todo, siempre vamos a confiar en Dios. De repente lo primero que nos viene a la mente cuando nos pasa algo parecido o de repente peor que lo de Job es ¿por qué a mí, no? ¿Por qué a mí si yo hago las cosas bien? O ¿por qué, la pregunta del principio, ¿no? ¿Por qué a las personas buenas les pasan cosas malas? ¿Por qué Dios no detiene ese mal en mi vida? Sin embargo, siempre hay que creer en la promesa que nos dice Romanos 16:20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Incluso en los momentos de mayor sufrimiento, la presencia y el amor de Dios siempre están contigo, querido amigo. Así que no lo olvides. Este ha sido el episodio número 4, la lección del problema del mal de jóvenes y esperamos que puedas repasar con nosotros y no te pierdas el siguiente episodio.